Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, yo veía días pasados unas imágenes, a mí me impactaron, por una forma me llenaron de tristeza y por otra forma me llenaron de alegría al ver que esta señora no me tocaba nada, afortunadamente, no era familiar mío. Y me acordé del presidente del Comité de Antiviolencia de la Federación Murciana de Fútbol y vicepresidente primero, don Bartolomé Molino, que para ello lo tengo aquí esta tarde. Muy buenas tardes, señor vicepresidente. Buenas tardes. Muy buenas. Encantado, como siempre. Muchas gracias por venir. La violencia como tal en el deporte existe. ¿Por qué? Sí, evidentemente la violencia existe. Y existe porque es un reflejo de la sociedad. Es decir, estamos en una sociedad violenta, evidentemente, que es una sociedad violenta. No tenemos nada más que ver el entorno que tenemos, evidentemente. Y por lo tanto, pues se producen una serie de problemas, de altercados. El fútbol no se escapa a esa parte de la sociedad, evidentemente. Y bueno, habría que analizar un poco el por qué se produce eso y quizás las causas, ¿no? Supongo que desde la Federación Murciana de Fútbol habéis analizado las causas, pero yo te pregunto, ¿se puede erradicar o es muy difícil de erradicar totalmente la violencia? Porque si vemos a los equipos grandes con los hooligans, con los ultras y demás, pues a ver, esto da miedo. Bueno, yo creo que se puede erradicar la violencia del deporte, igual que de la sociedad, en misión absolutamente de todos. Se puede erradicar, evidentemente, pero tenemos que ponernos todos manos a la obra, evidentemente. ¿Por qué? Pues como te he dicho antes, es un reflejo de la sociedad y se tienen que llevar a cabo una serie de cuestiones, de políticas, de acciones que vayan encaminadas sobre todo pues, a erradicar esa violencia, ¿no? Evidentemente nosotros desde la Federación intentamos atajarlo dentro del comité. ¿Cómo? Pues con una serie de campañas que hacemos. Evidentemente para erradicar la violencia, como te he dicho, es cosa de todo. Y es cosa de todo a través de mentalizar a la gente, a través de campañas, a través de que todos nos implicamos, jueces, padres, dirigentes deportivos, etcétera, etcétera. Los entrenadores para mí son vitales, los entrenadores. Fundamental. Entonces nosotros incidimos fundamentalmente en un tema que nos parece importantísimo, que es la educación. Nosotros estamos muy inmersos dentro de la formación, nuestro comité evidentemente, que llevamos un equipo de trabajo impresionante, en los que hay psicólogos, jueces de competición, psicólogos, etcétera. Y bueno, pues lo que hacemos es hacer una serie de campañas. Concretamente llevamos 4 campañas realizadas ya en la Federación de Fútbol. La primera campaña, los padres también juegan, porque creemos que la misión de los padres es una misión fundamental, en la que editamos un díptico en el que damos una imagen de las 10 acciones de los errores principales que cometemos los padres en el mundo del deporte, ¿no? Pensamos que si lo pensamos que si lo escribíamos no lo iban a leer, pero cuando un niño sale con un folleto que está hecho además por un niño y que se lo entrega al padre para que lo lea y para que recapacite, ve que hay 10 cuestiones principales a través del cómic en el que ellos se ven reflejados. Pues no les sobreproteja, ¿no? El entrenador tiene una misión y el padre tiene otro, sea un perfecto ejemplo para su hijo, etcétera, etcétera. Esa es una de las campañas. Otra campaña que fue ganamos si todos nos respetamos, en una tarjeta azul pequeña, que la tengo aquí reflejada, en el que el capitán del equipo entrega una tarjeta al otro capitán del otro equipo y la leen en su propio vestuario con 4 o 5 frases muy concretas. Juega limpio, juega a ganar, pero acepta la derrota con dignidad, acatar las reglas del juego, competir es disfrutar y ganamos si todos nos respetamos. Después, sabes que hicimos otra campaña que fue también El respeto gana, que fue aquella que se hizo viral, en el que salían los padres de la mano con los niños al campo de fútbol, etcétera, etcétera. Y ahora estamos inmersos también en otra campaña que se llama Tarjeta Blanca,
que lo que tratamos de alguna forma es de premiar no solamente a jugadores, a los niños, sino a los padres, a la grada, de aquellas acciones que veamos que sean relevantes, pues dentro del terreno de juego o fuera del terreno de juego, dentro del recinto deportivo. Evidentemente es complicado y fundamentalmente dentro del comité trabajamos mucho en la formación, en colegios, en institutos, dando charlas, intentando mentalizar al niño de que lo que tiene que hacer realmente es hacer deporte y olvidarse de alguna manera de la violencia. Sí, porque yo te lo decía a ti antes que es fundamental el trabajo de los entrenadores, porque claro, digo que los entrenadores siempre inculcan a sus jugadores un espíritu deportivo. Pero lo que no le debe de inculcar es un espíritu agresivo. Claro, yo creo que hemos ganado mucho dentro de la propia federación, es decir, en la escuela de entrenadores precisamente se trabaja mucho eso, la formación integral del niño. Ten en cuenta que el fútbol es una escuela de valores tremenda quizás. El deporte en sí, pero el fútbol fundamentalmente porque acuden en masa, ¿no? Y evidentemente tratamos de fomentar valores. Si tiramos un poco de estadística, quizás los padres en muchas ocasiones estamos un poco equivocados, ¿no? De cada 10.000 niños, es decir, de cada 500 equipos, un solo jugador podrá ser profesional. De cada 500 equipos, un niño podrá llegar a ser profesional. Eso es lo que dice la estadística, realmente. Con lo cual, es que cada padre se cree que su hijo es doble profesional. Con lo cual, ser futbolista o ser deportista de élite es la profesión más difícil del mundo. Y bueno, hay otra profesión que quizás es más difícil que esa, que es la de ser padre. El niño no viene con un manual debajo del brazo diciendo cómo tiene que educarlo y para cada uno hay que actuar de una manera. Evidentemente es muy complicado, pero nosotros, sobre todo en la escuela de entrenadores, lo que intentamos inculcar a nuestros entrenadores es que ellos no son entrenadores, son formadores, que el niño es como esponja que está aprendiendo y fundamentalmente tenemos que incidir en valores, trabajo, esfuerzo, sacrificio, disciplina, compañerismo, autoestima, trabajo en equipo, etcétera. Valores que el día de mañana se van a encontrar en su vida como adulto y es fundamental que eso lo metamos un poco en la cabeza a todos ellos. Sí, señor presidente del Comité Antiviolencia de la Federación Murciana de Fútbol, ¿se está empleando una mano fuerte, no iba a decir dura, con la violencia que se da en los campos de fútbol, o se está erradicando o se está controlando la violencia, está disminuyendo los malos modos, los insultos, las agresiones que vemos por ahí, como hemos visto en los profesionales que le pegan 2 collejas al linier, como vemos, por ejemplo, no sé si vio el presidente de la Federación Murciana de Fútbol, la actuación lamentable de esta señora que salta a una cancha de baloncesto con crías de 13, 14 años y insulta al árbitro y le hace un gesto de como que le va a cortar cierta parte del cuerpo. Vaya ejemplo. Bueno, evidentemente lo que sí que está claro es que se ha evolucionado muchísimo. Es decir, desde que se crea... Nosotros en la Federación Murciana de Fútbol creamos el comité, primero fuimos comisión contra la violencia, el racismo y la xenofobia, incluso antes de que se creara el propio Consejo Superior de Deportes, hace 14 años ya. Después se creó el Consejo Superior de Deportes y hay una ley que nos protege, que es la Ley contra la Violencia, me parece que era de 19 de julio del 2007, y el reglamento que lo aprueba, sobre todo el tema de las sanciones y el tema de cómo aplicarla, que es el reglamento de febrero del 2010. Quiere decirse que sí que estamos intentando poner mano dura en aquellas personas que se equivocan, evidentemente. Pero yo diría que es que el fútbol realmente se mueve por dos parámetros completamente diferentes. ¿Cuáles son? Fútbol profesional y fútbol amateur. Fútbol profesional es el 1% del fútbol que existe en este país. Sobre 1 millón de licencias, 10.000 son profesionales y 990.000 son amateur. Fútbol profesional me parece que no se hace lo suficiente en muchas ocasiones. ¿Por qué? Pues lo estamos viendo cada día. Programas deportivos en los que se genera violencia. Un presidente que hace unas declaraciones, pues, ¿por qué?
única y exclusivamente porque hay interés económico. El fútbol a esos niveles se ha convertido en un negocio, en un espectáculo, todos lo sabemos, ¿no? Y evidentemente hay que llegar a una grada, hay que subir los índices de audiencia y para eso se cometen verdaderas barbaridades. Yo creo que no se actúa todo lo bien que se podía actuar. Ya sabemos lo que está pasando también con los grupos, ¿no? Con aquellos grupos ultras que existen. Tenemos un grupo muy importante que quizás es el más violento de todos, que es un grupo ruso, que sabemos lo que pasa, que emplean, no sé, acciones paramilitares incluso. O sea, eso no tiene nada que ver con el mundo del fútbol. Incluso y eso, a través de las redes sociales. claro, los gladiator things. Eso hay que erradicarlo totalmente, de ese fútbol profesional. Tenemos un ejemplo grandísimo que hubo en Europa hace años, en el 85. Ya sabemos la desgracia que ocurrió en el estadio Heysel de Bruselas, ¿no? Murieron 39 personas y hubo 600 heridos. Eso, exactamente, entre la Juve y el Liverpool. No se tomaron medidas radicales, salvo que al Liverpool le echaron 10 años sin competir en Europa y a los equipos ingleses 5 años. Pero no se legisló. No se legisló nada. 5 años después, en Irún murieron 96 personas. Entonces sí, dijeron, esto hay que legislarlo, ya ha muerto mucha gente, hay que legislar. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que se hizo un gran informe, el informe Taylor, y automáticamente en todos los campos ingleses, desde ese momento, porque aquello supuso una debacle total del fútbol inglés, ya sabes tú que no pudieron competir en Europa, el hacer un insulto racista, xenófobo, violento dentro de un campo de fútbol está gravemente penado por la ley. Por lo tanto, se erradicó. Yo quiero que se legisle. No podemos estar con esas cuestiones violentas de los hooligans que ha contado ya 13 muertos en España, ¿eh? Y no podemos seguir así. En cuanto al fútbol profesional, en cuanto al fútbol amateur, ¿por qué se genera violencia? Por 3 puntos, única y exclusivamente. No se juega nada más. O sea, no hay intereses económicos, no hay intereses de otro tipo, solamente por ganar, ¿eh? Yo creo que eso tenemos que atajarlo de alguna manera y hay que incidir en la educación fundamentalmente y hay que incidir sobre todo en la grada, porque el niño quiere hacer deporte, quiere practicar su deporte preferido, quiere sentirse bien, satisfecho, pero no podemos crearle esas presiones desde la grada. Tienes que ganar siempre, tienes que ser el mejor, te voy a dar una paga en función de los goles que metas este fin de semana. Eso no puede ser, sí, hombre, eso lo vemos aquí ahora mismo. Mira, la madre de un jugador quema al árbitro con un cigarrillo. ¿Cómo? Este fin de semana una madre obligó a suspender un partido y el niño sufrió un ataque de ansiedad en Vizcaya. Había un padre que daba la paga a su hija en función de los puntos que metía en cada partido. No estamos hablando de fútbol, estamos hablando también de otros deportes. Eso no puede ser. Eso no puede ser, es cuestión de educación y es cuestión de formación, fundamentalmente. Oye, ¿os reunís los comités de antiviolencia no sé si todas las federaciones desde España para ir periódicamente o los reunir los comités antiviolencia a veces el consejo, periódicamente para ir tratando todos estos temas? Porque tú lo has dicho, que violencia no solamente la física, sino también los insultos, los cánticos, el racismo, todo esto es violencia. Claro, cuando se habla de violencia, el concepto de violencia dice que violencia son aquellos actos o comportamientos que se pueden producir y que de alguna forma producen un daño físico, psíquico, psicológico, quería decir, bien sea en personas, en un animal o en un objeto, ¿no? Esa es la violencia realmente. Y hay un matiz importante, bien sea de forma voluntaria o accidental. Es decir, uno no quiere hacer daño, pero si yo llevo una bengala al campo y tiro la bengala y eso quema a una persona o crea un daño, o si yo voy con un vehículo y me salto un semáforo y estoy creando un daño en otra persona, evidentemente no lo he hecho a propósito, pero sí está claro que de alguna manera pues he creado ese daño de forma accidental y tengo una gran responsabilidad. En cuanto a los comités, no nos reunimos, está el Consejo Superior de Deportes y está el propio comité de la Federación. Cada uno actúa dentro de su territorio y nosotros pues lo hacemos con ese equipo que te he dicho y con una serie de informadores que tenemos todos los fines de semana en todos los campos de la región. Bartolomé Molino, presidente de la Federación Murciana del Comité Antiviolencia, un descanso, vamos a beber agua y vamos a
a jugar la segunda parte con un tono deportivo, de fair play. Muchas gracias. Venga, no se me vayan ustedes, que vuelvo enseguida. Vuelvo ya con el presidente de la Federación Murciana de Fútbol, primer vicepresidente, y con el presidente del Comité Antiviolencia, el totanero Bartolomé Molino, vicepresidente y presidente a su vez. ¿Cómo se encuentran las estadísticas en los últimos 4 o 5 años de la violencia en la región de Murcia en cuanto al fútbol? ¿Qué porcentaje habéis logrado bajar? La violencia realmente va bajando año tras año. En los últimos 10 años el porcentaje ha disminuido casi un 80%. O sea, podemos decir realmente que posiblemente somos la región menos violenta y que seguramente lo hemos reducido más que nadie, no por nada, por todo el trabajo que se está haciendo, fundamentalmente. Han disminuido, como te he dicho, más del 80% de los casos que se daban hace 10 años. Creo que eso es un éxito no solamente nuestro, sino prácticamente de todos, del comportamiento cívico que tiene la gente, etcétera. Evidentemente, pues siempre hay algún altercado aislado, pero no es la tónica. Yo recuerdo cuando yo era presidente de la escuela de fútbol, que fue cuando se creó este comité, que cuando yo planteé al presidente, cuando llegué a la federación, crear este comité, que domingo sí y otro también, cuando íbamos a cualquier campo, sabes tú perfectamente, que fuera en la categoría que fuera, aquello era raro, el partido que no acabara en una riña, en un disgusto, en una batalla campal, y hoy día, gracias a Dios, eso se ha erradicado de los campos de fútbol. El presidente del Comité Antiviolencia de la Federación Murciana de Fútbol es optimista. Si no se puede erradicar en su totalidad la violencia como tal, sí disminuir un poco más de ese 80%, bajarla a un 90, 95, no un 80, ahora mismo estamos en un 20 de lo que había hace 10 años. Claro, evidentemente, digo, para eso trabajamos. De eso que habéis bajado un 80, cada sino día bajar al 95%, dejarla en un 5. Cada día, evidentemente, tenemos que llevar a cabo medidas, acciones, pero bueno, es que también ten en cuenta que somos un reflejo de la sociedad, es que la sociedad nos está mandando mensajes continuamente violentos, xenófobos, racistas, homófobos, sexistas, etcétera, etcétera. Entonces es bastante complicado. El violento no nace, se hace. Salvo que exista una patología. ¿No somos violentos por naturaleza? No somos violentos por naturaleza. Nos hacemos violentos. Por las influencias que tenemos externas, evidentemente. No sé, últimamente, no por naturaleza, sino que nos hemos cometido en seres violentos. No sé, los animales, por ejemplo, tienen un comportamiento más reaccional, es decir, actúan según su instinto, pero los seres humanos a veces perdemos un poco la noción, no sé si me explico, nuestro comportamiento sí que es bastante más irracional, ¿no? Cometemos errores, fechorías, estamos tal continuamente. ¿Por qué? Porque hay influencias externas. En la Segunda Guerra Mundial murieron más de 50 millones de personas. Tú le regalas un videojuego a tu hijo en el que el final consiste en matar a alguien. Estamos viendo películas en televisión, hay alguna película en la que no se mate a alguien. Por lo tanto, estamos completamente, y ahora mismo las redes sociales, evidentemente. O sea, la violencia yo creo que se define en 3 partes fundamentales: la violencia verbal, la violencia física, ¿y cuál es la otra? La escrita. Últimamente las redes sociales, o sea, todo empieza por un insulto, la violencia verbal, después pasamos a la acción, hay que calentarse el hato, y la última, ¿cuál es? Pues la violencia escrita, las redes sociales, evidentemente, que no digo yo que las redes sociales sean malas, evidentemente. Lo malo es el uso que se hace algunas veces a través de eso, bullying, etcétera, etcétera. Eso no podemos consentirlo, pero es que lo tenemos todos los días ahí en la propia sociedad. Entonces hay que poner límites de alguna manera. Si no ponemos límites estamos perdidos. ¿Piensa el vicepresidente primero de la Federación Murciana y presidente del Comité Antiviolencia, Bartolomé Molino, que el fútbol es caldo de cultivo de violencia? No, en absoluto. En absoluto. Ni el deporte, ni mucho menos. O sea, yo te digo a ti que el 100% de los deportistas lo único que quieren es practicar su deporte en las mejores condiciones, ¿vale?
El problema no está en el fútbol, ni en el deporte, ni en el tenis, ni en el baloncesto. Está en el entorno en muchas ocasiones. Pero el fútbol no es un caldo de cultivo de la violencia. Todo lo contrario. Lo que hemos dicho antes de este tipo de grupos que se amparan en una camiseta, ¿para qué? Para solicitar cuestiones políticas, cuestiones de otro tipo, pero realmente no es el fútbol el que genera eso. Ahora bien, ¿se podrían tomar otras medidas y apartar esos grupos de ahí? Por supuesto, estoy completamente convencido, pero para eso tenemos que ponernos todo el traje de faena. Jueces, políticos, dirigentes, etcétera, las propias familias, etcétera, etcétera, y así lo erradicaremos, si no, no. ¿Qué sugerencia hace para que la violencia como tal deje de ser violencia? Educación, fundamentalmente, incidir sobre todo en la educación. Lamentablemente, cuando hablo de los padres, no son todos, son una pequeña minoría, porque hay padres valientes que acompañan a sus hijos a hacer deporte, si no, no sería posible que ellos acudieran, etcétera. Tenemos que erradicar esa pequeña minoría y tenemos que apartarla de alguna manera. Y, como te he dicho, fundamentalmente ponernos todo el mono de trabajo y ponernos a trabajar. El deporte es deporte, el deporte es escuela de valores, el deporte es hábitos de vida saludable. Si conseguimos que nuestros niños estén dentro del mundo del deporte en una edad peligrosa, que sabemos todos los peligros que hay, droga, alcohol, etcétera, si están ahí, en ese ambiente, vamos a conseguir muchísimo, pero las familias vamos a ayudarles y cuando veamos un padre vociferando en la calle, en una grada, vamos a llamarle la atención nosotros mismos que no pasa nada, vamos a erradicar a ese violento de ahí, que no hace ningún favor a nadie. ¿Siente el calor, siente el apoyo el Comité Antiviolencia de los clubes, de los directivos, a la hora de implicarse en sancionar a los que no se comportan deportivamente? Pues sí, evidentemente sí, porque ten en cuenta que además nos amparan las leyes. Sabes que últimamente hubo un problema en un club de aquí de la región de Murcia con una serie de padres, se aplicó la ley antiviolencia y ojo con la gente que parece que no ocurre nada. Que no ocurre nada, 6.000 euros a cada una de las familias que se vieron implicados y estar apartados de cualquier instalación deportiva en la región de Murcia durante 3 años, yo creo que es una sanción lo suficientemente importante y ejemplarizadora, ¿sabes? Pero ellos fueron los primeros que tomaron medidas y que dijeron a esta gente no la queremos aquí, los propios clubes, y evidentemente ellos están dispuestos a erradicar porque no hay a nadie, a ningún club que le interese tener violentos a su alrededor. ¿Sabes por qué? Porque el primer sanción es el propio club. Cuando hay altercados de público en un estadio, al que sancionan no es a esa persona, sino es al propio club. Y nosotros estamos intentando llevar a cabo una medida muy importante, no sabemos si lo vamos a conseguir, es que nosotros nos podamos presentar como acusación de oficio cuando haya un acto violento de una persona en un recinto deportivo. Actualmente la legislación no nos lo permite, pero bueno, ya te digo, estamos intentando conseguirlo. ¿Por qué? Porque nosotros nos ceñimos exclusivamente a nuestro reglamento, a nuestras normas de competición, etcétera, y no podemos ir más allá. Tiene que ser la Guardia Civil, la Policía Nacional, la propia delegación del Gobierno, pero es que muchas veces somos un poco cobardes todos. No, venga, se ha pasado, no quiero denunciar porque no quiero líos, porque no quiero follones. Y entonces vas a otro campo y entonces te calientan el hato más todavía. Y hasta que no estallas, no eres capaz de denunciar y decir, oye, que esta persona no se está comportando, que no pasa nada. Ya, ¿no? pero te pregunto, que la violencia puede engendrar incluso hasta enfermedad, ¿no? Porque nos sube la tensión. Claro, por supuesto. Estamos propensos a los infartos. Claro, se han dado casos. Estamos propensos al alcoholismo, porque cuando ya perdemos todo eso, muchos van hasta el pelo, bajo los efluvios espirituosos del alcohol. Todo esto, no sé. Pero hay otra cosa todavía más grave, que es el ejemplo que damos a nuestros niños, bueno, sí, a nuestros hijos. Eso es fundamental, eso es lamentable. Hay niños que se avergüenzan de que sus padres vayan a un campo de juego, o sea, de fútbol, de baloncesto, de fútbol. O sea, claro que sí, nos han llegado a ir al comité niños que nos han dicho, por favor no deje a mi padre que entre al campo porque paso mucha vergüenza. Eso es así, eso es así. Y ya te digo, no son todos.
se le caen los anillos al suelo, pero no sé, tenemos que recapacitar y buscar una estrategia para que nos permita en esos momentos no perder los nervios, porque es que hay algunos que se transforman, y no, eso no entiende de clases sociales, ¿eh? Te hablo de cualquier tipo de persona, de cualquier tipo de ideología y de cualquier tipo de condición social. Nadie está excluido. Y entonces es un mal ejemplo para ellos, y es lamentable. Sí, digo que se está consiguiendo todo lo que te propusiste o todavía queda algo más. Porque yo digo, hombre, cuando alguien se exalta, voy a ponerme del lado del exaltador. Cuando alguien se exalta, cuando vamos a ver un partido de fútbol, vemos, mira el soplapito este, que se ha equivocado a conciencia o no ha querido ver el penalti tan claro. Oye, que por cierto, pedazo de árbitro que tenemos en mi amiga María Dolores. Martínez Madrona. Martínez Madrano. Pedazo de árbitro como el amigo Sánchez Martínez. Claro. Lo primero que habría que hacer es ponerle un monumento a los árbitros. Que los árbitros no son personas de otra galaxia, son gente de carne y hueso como nosotros, niños que se están formando, y el hecho de que una persona, muy jóvenes, claro, hemos tenido, ya te lo dije anteriormente, ha habido que rejuvenecer el arbitraje para intentar tener árbitros en primera división y en la élite, porque el parque de árbitros estaba demasiado, no sé, obsoleto ya, y había que renovarlo todo por completo. Pero hoy día nos orgullecemos de eso, pero hay mucha gente joven con muchísima preparación, casi todos hemos pasado de 200 árbitros a 800 y pico, casi todos son universitarios o están en institutos, están tal, pero tenemos que tener un poco de paciencia, como nos dice algún padre, es que yo me estoy jugando no sé qué en un partido de benjamines, por Dios y por la Virgen, te voy a poner un árbitro de tercera división en un partido de benjamines, tendré que poner a un niño que además se está enseñando exactamente igual. Cuando no pite la jugada que yo la veo de otra forma. Claro, efectivamente. Entonces, bueno, es una lucha continua. Yo no estoy conforme, evidentemente, hasta que no vayamos a violencia cero, no voy a estar conforme. Y bueno, ya te digo, tengo un equipazo de trabajo detrás que lo hacen de forma altruista, sin cobrar nada a cambio. Profesionales de distintos ramos. 2 psicólogos, como te he dicho, uno Manuel Lillera, otro Manuel Morilla. Manuel Lillera es criminólogo, psicólogo, educador social, trabaja en la prisión de Sangonera, en temas de prevención de la drogodependencia, de rehabilitación social de menores, o sea, menudo especialista, ¿no? Pues Manuel Morillo, por ejemplo, lleva años en la docencia, es catedrático, es profesor de instituto durante más de 20 años. Juan Manuel Ruiz, por ejemplo, es juez de competición, uno de los jueces de competición, uno de los especialistas más jóvenes y más preparados que hay a nivel nacional en lo que tiene que ver en cuestiones deportivas, ¿no? Y así sucesivamente, y lo hacen todo de forma altruista. Javier Navarro, el árbitro, que tú lo conoces, que estuvo hace poco en Totana también a inaugurar la grada esa de animación y tal, es un sociólogo, es una persona inmensa en infinidad de ONG, son gente muy preparada que yo tengo la suerte de contar y de tener conmigo, que me enorgullezco de ellos porque lo hacen de forma altruista y seguro que lo siguen haciendo con mucha ilusión, y hasta que no lleguemos a violencia cero no vamos a parar. Te pregunté antes que si pensabas que habías conseguido todo lo que te propusiste, pero yo te voy a formular la pregunta de otra manera. ¿A partir de ahora es más difícil no perder todo eso que se ha ganado? No, creo que no, creo que es mucho más fácil. Creo que es mucho más fácil porque, hombre, porque hemos erradicado mucho, porque la gente se va mentalizando, porque los árbitros tienen mucha mayor educación, porque los entrenadores, que era un caldo de cultivo que teníamos, ya no son entrenadores, son formadores y saben cuál es su misión, porque para eso está trabajando la escuela el colegio y la escuela de entrenadores, evidentemente, porque los propios padres se han mentalizado también en muchas ocasiones que quieren que su hijo haga deporte, que se socialice y no tener un disgusto cada fin de semana, y estamos empezando a denunciar, incluso a llamarle la atención a otros padres, etcétera, etcétera. Pero no me siento satisfecho,
¿Por qué? Por lo menos sorprendido por cómo ha descendido. Sí, eso por supuesto, eso, pero no es tarea mía, es tarea de todos, de la federación, del comité, de todos los organismos de la federación que trabajan, y ya te digo, incluso de los padres. El tema de las charlas que se imparten en colegios, en institutos, durante todo el año, de toda la región de Murcia, pues hace que el propio niño se vaya mentalizando, y a veces nos quedaríamos un poco sorprendidos de las respuestas que ellos nos dan, ¿no? O sea, a veces nos piden hasta incluso ayuda, porque sabes que esto trasciende más, sabemos que está el tema del bullying, fundamental, no saben muchas veces lo que tienen que hacer y cómo dirigirse o a quién dirigirse para que alguien les pueda ayudar. Pues yo creo que estamos consiguiendo verdaderos milagros, entre comillas, o pequeños milagros en algunos momentos gracias a esa implicación, no solamente ya en el mundo del fútbol, sino en la sociedad, realmente. Sí. Oye, te pregunto, mi equipo, ¿es un equipo deportivo? ¿Cuál de ellos? El Olímpico, yo la Unión Deportiva Las Palmas, el secundario. Bueno, como te he dicho, el Olímpico está ahí. El Olímpico... ¿Te sorprende cómo estamos clasificados ahora que vamos? Sí. Sí. No me sorprende, al final las cosas se hacen bien, el trabajo... Mira, el fútbol no hay quien lo entienda. Tú sabes que el fútbol no hay quien lo entienda, ¿no? No, yo no lo entiendo. ¿Hay alguien que entienda? ¿Hay alguien que lo entienda? Pues no lo entiende nadie, porque si una cosa que se llama capricho, un balón en un momento dado entra, da en el poste, se sale o da en el poste y entra, y te lo cambia todo, ¿no? Y todo se mueve a través de dinámicas. Si hay una dinámica mala, todo sale mal, y si hay una dinámica buena, todo sale bien. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer de alguna forma es estar contentos con que nuestro equipo esté ahí, esté en tercera división, se siga manteniendo, que haya gente que se preocupe de él y que siga hacia adelante, y nos sentimos orgullosos, que han desaparecido muchísimo y nosotros seguimos estando ahí en el candelero. ¿Te parece poco? No, yo como no me callo ni debajo del agua, haces bien. Dije aquí un comentario en el programa deportivo que dije que tendríamos que, el Olímpico tendría que exponerle al comité de árbitros para que no nos dieran nada, pero tampoco nos quitaran. Claro. ¿Eres de la misma opinión? Los árbitros son humanos y se equivocan. Nos pueden dar y nos pueden quitar en un momento dado. Te cuento una anécdota. Tú sabes lo que me pasó a mí siendo yo la primera vez que fui directivo de la federación, que era yo gerente de aquí del Olímpico de Totana. Me pitaron 5 partidos en el descuento aquí, los propios árbitros. Dicen, pues, tú como estás en la federación, ¿cómo consientes tú que te piten 5 partidos en tiempo de descuento? Que sabes tú en aquella época que ocurrió. Pues nada, pues son circunstancias, la gente se equivoca o no se equivoca y actúa en consecuencia sin pensar quién hay, quién no hay y cómo lo hace. Ya está. Unas veces se equivoca y otras veces te favorecen, pero no lo hacen con maldad. Bueno, pues mira, yo espero no haberle hecho esta entrevista con maldad al presidente de la Federación Murciana. Vicepresidente. Presidente del Comité Antiviolencia. Sí. Me quiere hacer presidente ya hace tiempo, pero hombre, yo estoy muy cómodo como estoy. Y el señor presidente ya lleva años para que vaya cediendo. Ya te dije que ahora me han dado otro cargo en el mundo del deporte, pero bueno, ahí estoy intentando trabajar para ganármelo, no más que eso. Bartolomé Molino, muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias a ti, me tienes a tu disposición, y muchísimas gracias a ti por invitarme. Y muchísimas gracias a ti por darnos esas lecciones para evitar y erradicar la violencia en los estadios, en las canchas de baloncesto, en las pistas deportivas, allí donde se pueda generar algo de violencia, que se erradique. Gracias, intentamos poner nuestro grano de arena. Y a todos ustedes, señoras y señores, si ya lo decían aquel, el deporte es salud. El deporte lo tenemos que ver con alegría. Unas veces se gana y otras se pierde. ¿Qué se le va a hacer? Nosotros ahora que estamos ganando el Olímpico, les digo eso, queden con Dios.